Nunca pensé que a mis 54 años volvería a sentir mariposas en el estómago. Después de 7 años de viudez, de noches interminables llorando la ausencia de Roberto, de aprender a vivir sola en esta casa que antes rebosaba de risas y ahora solo guardaba ecos, conocí a Javier. No fue un encuentro de película. Fue en el supermercado, un martes cualquiera, cuando ambos alcanzamos la última bolsa de café que quedaba en el estante. Nuestras manos se rozaron y algo en su mirada cálida me recordó que todavía estaba viva. Empezamos a vernos para tomar café, luego para caminar por el parque, y antes de darme cuenta, estaba sonriendo otra vez. Pero cuando les conté a mis hijos sobre Javier, todo cambió. La expresión de Daniela se congeló, como si le hubiera dado una bofetada. Marcos soltó el tenedor con tanta fuerza que resonó contra el plato. «¿Estás loca, mamá?», me dijo mi hija, con una voz que nunca le había escuchado. «Papá murió hace apenas 7 años y ya lo estás reemplazando». Intenté explicarles que nadie reemplaza a nadie, que el amor que sentí por su padre jamás desaparecerá, pero no quisieron escuchar. Desde ese día, mis hijos se convirtieron en mis jueces, y lo que yo creía que sería mi segunda oportunidad de ser feliz se transformó en la peor pesadilla familiar que podría haber imaginado. Si te identificas con esta historia o conoces a alguien que esté pasando por algo similar, por favor suscríbete al canal para más relatos como este. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Roberto fue el amor de mi vida durante 30 años. Nos conocimos cuando yo tenía 23, recién graduada de la universidad, llena de sueños y planes. Él era ingeniero, yo profesora de literatura. Construimos una vida hermosa juntos. Tuvimos a Daniela cuando yo tenía 25, y 3 años después llegó Marcos. Fueron años maravillosos, de viajes familiares, de cenas ruidosas, de celebraciones. Pero el cáncer se lo llevó hace 7 años, de forma rápida y cruel. En 6 meses pasó de ser un hombre fuerte y vital a una sombra frágil en una cama de hospital. Cuando murió, una parte de mí murió también. Pasé años viviendo en piloto automático, iba a trabajar, regresaba a casa, veía televisión sin verla realmente, y me dormía abrazando su almohada. Mis hijos se preocupaban, me visitaban seguido, pero también tenían sus propias vidas. Daniela se casó con Ernesto hace 4 años, y Marcos está comprometido con Patricia. Yo me alegraba por ellos, pero la soledad en esta casa de 4 habitaciones era ensordecedora, hasta que apareció Javier. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Me encantaría saber dónde están escuchando esta historia. Javier tiene 58 años, es arquitecto jubilado y viudo como yo. Su esposa falleció hace 5 años por un derrame cerebral. Cuando empezamos a hablar, descubrimos que compartíamos el mismo dolor, la misma sensación de que la vida había seguido adelante sin nosotros. Él entendía mis silencios, mis momentos de tristeza repentina cuando algún recuerdo de Roberto me golpeaba sin aviso. No intentaba llenar el vacío que Roberto había dejado, simplemente caminaba a mi lado mientras yo aprendía a vivir con ese vacío. Fue algo gradual, hermoso. Empezamos a vernos 2 veces por semana, luego 3, luego casi todos los días. Me llevaba flores, no rosas rojas pretenciosas, sino girasoles, mis favoritas, porque le conté una vez que Roberto solía traérmelos. Ese detalle me hizo llorar la primera vez. Lloré porque alguien me estaba escuchando de verdad. Después de 6 meses de vernos, decidí que era momento de contarles a mis hijos. Era un domingo. Los había invitado a comer como hacía cada 15 días. Preparé el pollo al horno que tanto les gustaba. Puse la mesa con el mantel que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 20. Cuando estábamos en el postre, respiré hondo y les dije: hijos, hay algo que quiero compartir con ustedes. Conocí a alguien. El silencio que siguió fue pesado, denso. Daniela dejó la cuchara lentamente. Marcos me miró como si no me reconociera. ¿Conociste a alguien?, repitió mi hija, arrastrando cada palabra. Sí, dije, intentando sonar segura. Se llama Javier, es arquitecto, viudo, y me hace muy feliz. Ernesto, el esposo de Daniela, carraspeó incómodo. Patricia, la novia de Marcos, miraba su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Pero mis hijos me miraban fijamente, y en sus ojos no había alegría por mi felicidad. Había algo más, algo oscuro que no supe identificar en ese momento. Mamá, dijo Marcos, con esa voz pausada que usaba cuando estaba tratando de controlar su enojo. ¿No crees que es muy pronto? Han pasado 7 años, respondí suavemente. 7 años es muy pronto para olvidar a papá, intervino Daniela, y su voz se quebró. Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla. No estoy olvidando a tu padre, dije, sintiendo que el corazón se me estrujaba. Jamás lo olvidaré, pero tampoco puedo vivir el resto de mi vida sola, anclada en el pasado. ¿Y qué sabemos de ese tipo?, preguntó Marcos. ¿De dónde salió? ¿Cómo sabes que no está detrás de tu dinero, de la casa, de la herencia de papá? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿La herencia?, repetí, incrédula. Marcos, Javier tiene su propia casa, su propia pensión. No necesita nada de mí excepto compañía. Eso es lo que todos dicen, murmuró Daniela. La comida terminó en un ambiente tenso y frío. Se fueron sin despedirse apropiadamente, sin el abrazo de siempre. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios,
preguntándome qué había hecho mal. Les había dado la noticia con amor, con esperanza de que se alegraran por mí, pero había encontrado un muro. Lo que no sabía era que esa comida era solo el comienzo de una guerra que me destrozaría por dentro. Los días siguientes fueron extraños. Daniela dejó de contestar mis llamadas con la frecuencia habitual. Marcos respondía mis mensajes con monosílabos. Cuando finalmente logré hablar con mi hija por teléfono, me dijo que necesitaba procesar la noticia, que la había tomado por sorpresa. Mamá, entiendo que estés sola, me dijo, con un tono que sonaba más a regaño que a comprensión. Pero esto no es justo para la memoria de papá. ¿Qué pensaría él si supiera que ya hay otro hombre en su casa? Javier no ha estado en la casa, aclaré. Nos vemos afuera, en cafés, en el parque. He sido respetuosa. ¿Respetuosa? Su risa fue amarga. Mamá, tienes que pensar en nosotros también, en cómo nos sentimos Marcos y yo. Quise decirle que yo también tenía derecho a sentir, que no podía vivir el resto de mi vida pidiéndoles permiso para ser feliz, pero me callé porque no quería empeorar las cosas. Decidí que el tiempo lo arreglaría, que eventualmente verían que Javier era un buen hombre y me dejarían en paz. Estaba equivocada. Una semana después, Javier me invitó a cenar a su casa. Fue la primera vez que estuve allí. Era un departamento pequeño pero acogedor, decorado con fotografías de sus hijos, que vivían en otra ciudad, y de su difunta esposa. Me mostró cada foto con cariño, contándome historias. No había secretos. No había vergüenza por su pasado. Me sentí segura con él. Esa noche, mientras cenábamos pasta casera y tomábamos vino, me preguntó, ¿cómo van las cosas con tus hijos? Suspiré, no muy bien. Están molestos. ¿Quieres que los conozca? Ofreció. Tal vez si me conocen en persona, se darán cuenta de que no soy una amenaza. La idea me aterraba, pero también me daba esperanza. Acepté sin saber que ese encuentro desataría la verdadera tormenta. Organicé una cena en mi casa para que mis hijos conocieran a Javier. Fue un error. Lo supe desde el momento en que llegaron. Daniela traía esa expresión rígida que usaba cuando estaba decidida a no ceder. Marcos ni siquiera me saludó con un beso, solo un hola seco. Javier llegó puntual, con una botella de vino y una caja de chocolates. Mucho gusto, dijo, extendiendo la mano hacia Marcos. Mi hijo la estrechó, pero con tanta frialdad que el aire se congeló. Durante la cena, Javier intentó conversar. Preguntó sobre sus trabajos, sus intereses, sus vidas. Respondían con monosílabos. Daniela ni siquiera lo miraba a los ojos. Ernesto y Patricia parecían querer hundirse bajo la mesa. La tensión era palpable. Entonces Marcos soltó la bomba. Javier, dijo, dejando el tenedor con deliberada lentitud. Mi madre nos dice que eres arquitecto jubilado. ¿De qué vives exactamente? Javier no se inmutó. Tengo una buena pensión y algunos ahorros. He sido cuidadoso con mi dinero durante toda mi vida. ¿Y qué opinas de esta casa? Continuó Marcos, señalando alrededor. Es hermosa, respondió Javier. Tu madre tiene muy buen gusto. Esta casa vale mucho dinero, intervino Daniela, y su tono era acusatorio. Nuestro padre trabajó toda su vida para dárnosla a nosotros algún día. El silencio que siguió fue demoledor. Javier me miró, y vi confusión en sus ojos. Yo estaba paralizada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Daniela, Marcos, dije finalmente, y mi voz temblaba de rabia y dolor. ¿Qué están insinuando? No estamos insinuando nada, mamá, dijo Marcos. Solo estamos siendo claros. Esta casa, la herencia de papá, todo eso nos pertenece a nosotros también, y no queremos que un extraño venga a reclamar. Las palabras de mi hijo me atravesaron como cuchillos, pero lo peor estaba por revelarse. Javier se puso de pie con dignidad. Creo que es mejor que me vaya, dijo suavemente. Gracias por la cena. Intenté detenerlo, pero él negó con la cabeza. Está bien, me susurró. Esto es entre tú y tus hijos. Habla con ellos. Se fue, y yo me quedé enfrentando a mis hijos con lágrimas de rabia rodando por mis mejillas. ¿Cómo se atreven? Les grité. Era la primera vez en años que les gritaba. ¿Cómo se atreven a humillarme así? ¿A humillarlo a él? Mamá, solo estamos protegiéndote, dijo Daniela, pero su voz no sonaba protectora, sonaba calculadora. ¿Protegiéndome? Repetí, incrédula. ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De volver a amar? ¿De que te estafen? Intervino Marcos. Mamá, eres vulnerable. Estás sola. Tipos como ese huelen la vulnerabilidad. No saben nada de él, dije, secándome las lágrimas. No le han dado ni una oportunidad. No necesitamos darle una oportunidad, respondió Daniela. Conocemos a hombres como él, viudos que buscan viudas con dinero. Es un patrón clásico. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿De verdad mis hijos pensaban que yo era tan ingenua, tan desesperada, o había algo más detrás de todo esto? Esa noche, después de que se fueron dejando la casa hecha un desastre emocional, me senté en el sofá de la sala y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a Javier para disculparme, pero él fue amable y comprensivo, como siempre. No te preocupes, me dijo. Esto no es tu culpa. Tus hijos te aman y tienen miedo de perder. No es miedo de perderme, dije amargamente. Es miedo de perder su herencia. Javier no respondió a eso,
pero ambos sabíamos que era verdad. Lo que descubrí 3 días después confirmaría mis peores sospechas. Una amiga de Daniela, Laura, me llamó. «Necesito hablar contigo», me dijo, y su voz sonaba urgente. Nos encontramos en una cafetería. Laura parecía nerviosa, jugando con su taza de café antes de hablar. «No sé si debería contarte esto», empezó, «pero me parece injusto lo que está pasando». «¿Qué cosa?», pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía. «Escuché a Daniela hablando con Ernesto la semana pasada», dijo Laura, mirándome a los ojos. «Están planeando comprar una casa más grande. Daniela está embarazada». La noticia me golpeó con fuerza. Daniela estaba embarazada y no me lo había dicho. Mi hija iba a ser madre y yo me estaba enterando por su amiga. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Están contando con el dinero de tu casa», confesó Laura. «Daniela le dijo a Ernesto que que cuando ya no estés, venderán esta casa y usarán su parte de la herencia para el enganche. Por eso está tan alterada con lo de Javier. Tiene miedo de que te cases con él y cambies tu testamento». Las palabras de Laura resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi hija, mi Daniela, estaba esperando mi muerte para financiar su vida, y estaba saboteando mi felicidad porque temía que Javier interfiriera con sus planes. Me sentí mareada. «¿Y Marcos?», pregunté con un hilo de voz. «Marcos tiene deudas», continuó Laura, bajando la voz. «Invirtió en un negocio que fracasó. Le debe dinero a mucha gente. También está contando con la herencia para salir del hoyo». Me quedé sentada en esa cafetería, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mis hijos, a quienes había criado con amor, a quienes había dado todo, estaban esperando que yo muriera para resolver sus problemas financieros. Y yo había sido demasiado ciega para verlo. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa que Roberto y yo habíamos comprado hace 30 años, la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, y me sentía como una extraña. Cada habitación estaba llena de recuerdos, pero ahora esos recuerdos estaban contaminados por la traición. A la mañana siguiente, llamé a Daniela. «Necesito que vengas», le dije, sola. Llegó 1 hora después, con una expresión cautelosa. «¿Qué pasa, mamá?». «Siéntate», le ordené. Ella obedeció. «¿Es verdad que estás embarazada?». Mi hija palideció. «¿Cómo? Eso no importa», la interrumpí. «¿Por qué no me lo dijiste?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Iba a decirte», susurró, «pero con todo lo de Javier, el momento nunca parecía apropiado». «¿O acaso no querías contármelo porque tienes miedo de que, si me caso con Javier, tu herencia se vea afectada?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Daniela abrió la boca, la cerró, y luego empezó a llorar en serio. «Mamá, necesitamos ese dinero», dijo entre sollozos. «La casa que queremos cuesta mucho y nuestro crédito no alcanza. Pensábamos que cuando tú y papá ya no estuvieran, esa sería nuestra herencia. Es nuestro derecho». «¿Tu derecho?», repetí, sintiendo como la rabia me hervía por dentro. «Daniela, esta es mi casa. El dinero que tu padre dejó es mío. Yo decido qué hacer con él, no ustedes». «Pero somos tu familia», protestó. «Somos tus hijos. ¿Vas a dejarnos sin nada por un hombre que apenas conoces?». «No se trata de dejarte sin nada», dije, intentando mantener la calma. «Se trata de que estás priorizando una casa sobre mi felicidad. Estás saboteando mi relación porque tienes miedo de perder dinero que ni siquiera es tuyo todavía». Pero las revelaciones no habían terminado. Daniela se limpió las lágrimas con rabia. «No entiendes. Mamá, no es solo el dinero. Es que ese hombre no es papá, nunca lo será. Y verte con él se siente como una traición». Sus palabras me sorprendieron. Había esperado más excusas sobre la casa, sobre el dinero. Pero esto era diferente. «Daniela», dije suavemente, sentándome junto a ella. «Yo amé a tu padre con todo mi corazón. Todavía lo amo. Pero él ya no está. Y yo todavía estoy aquí. Todavía estoy viva. ¿Realmente quieres que pase el resto de mi vida sola porque tú no puedes aceptar que seguí adelante? Es que todo pasó tan rápido», dijo, su voz quebrándose otra vez. «Un día estábamos bien, éramos solo nosotros, y de repente aparece este extraño y tú actúas como si fuera lo más importante del mundo». Ahí estaba, la verdadera herida. No era solo el dinero, era el miedo de ser reemplazada. El miedo de que Javier tomara su lugar en mi vida, en mi corazón. «Nadie te está reemplazando», le aseguré. «Tú eres mi hija. Eso nunca cambiará. Pero necesito que entiendas que también soy una mujer, con necesidades, con derecho a la felicidad. No puedo vivir solo para ustedes». Daniela me miró durante largo rato. «¿Y si te pido que elijas?», preguntó finalmente. «¿Entre nosotros y él?». La pregunta me dejó helada. «¿Por qué tendría que elegir?». «Porque si sigues con Javier, Marcos y yo no podemos apoyarte», dijo con firmeza. «No podemos fingir que estamos bien con esto. Significa que tendrás que decidir si tu relación con él vale más que tu relación con nosotros». Me quedé mirándola, incapaz de creer que mi propia hija me estaba poniendo contra la pared de esta manera. «Daniela, eso es manipulación», dije finalmente. «Y no es justo». «Tal vez no», admitió,
poniéndose de pie. Pero así son las cosas. Piénsalo, mamá. Se fue, dejándome sola con un ultimátum imposible. Y entonces recibí una llamada que cambiaría todo. Era Marcos. Mamá, necesito ver. Es urgente. Nos encontramos en un parque cerca de mi casa. Mi hijo lucía demacrado, con ojeras profundas. Marcos, ¿qué pasa?, pregunté, alarmada. Se sentó en una banca y enterró la cara entre las manos. Todo está saliendo mal, dijo, su voz ahogada. El negocio, las deudas, mamá, estoy desesperado. ¿Cuánto debes?, pregunté, sintiendo que el corazón se me encogía. 250,000, confesó, y los prestamistas están presionando. Si no pago pronto, perderé todo, hasta mi carro. Me senté junto a él, el mundo dando vueltas a mi alrededor. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque tenía vergüenza, admitió, finalmente mirándome, y porque pensé que podría resolverlo solo. Pero no puedo. Mamá, necesito tu ayuda. ¿Y tu plan era esperar a que yo muriera para cobrar la herencia?, pregunté, sin poder evitarlo. Marcos se sobresaltó. ¿Qué? No, yo. No me mientas, Marcos, dije con firmeza. Sé que tanto tú como Daniela están contando con mi herencia. Sé que mi relación con Javier les preocupa porque temen que afecte ese dinero. Mi hijo bajó la mirada. Es verdad, susurró, pero no es que quiera que mueras, mamá, es solo que, cuando empezaste a hablar de Javier, me asusté. Me asusté de que cambiaras tu testamento, de que él terminara con todo. Esta es mi vida, Marcos, le dije, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Mi casa, mi dinero, no es de ustedes hasta que yo muera. Y mientras esté viva, tengo derecho a hacer lo que quiera con ello. Y con mi vida. Lo sé, dijo. Y finalmente empezó a llorar también. Lo sé y lo siento. He sido un egoísta. He estado tan desesperado que no pensé en ti, en tu felicidad. Solo pensé en mí. Su disculpa me conmovió, pero no fue suficiente para curar la herida. Pasé las siguientes semanas en una especie de limbo emocional. Seguía viendo a Javier, pero cada encuentro estaba teñido por la culpa y la confusión. Él notaba que algo andaba mal. ¿Quieres que nos alejemos un tiempo?, me preguntó una tarde, mientras caminábamos por el parque. Tal vez eso ayude con tus hijos. No, respondí con firmeza. No voy a alejarme de ti porque ellos no puedan aceptar. Pero por dentro, me estaba desgarrando. Amaba a mis hijos. Siempre los amaría. Pero sus acciones me habían herido profundamente. La manipulación emocional, el interés en mi dinero, el ultimátum. Todo se sentía como una traición. Una noche, Javier me invitó a cenar en un restaurante elegante. Estaba nervioso. Lo noté de inmediato. Después del plato principal, sacó una pequeña caja de terciopelo. No es lo que piensas, dijo rápidamente, viendo mi expresión de pánico. No es un anillo de compromiso, pero es una promesa. Abrió la caja. Dentro había un delicado anillo de plata con una pequeña amatista. Quiero que sepas que estoy comprometido contigo, dijo Javier, tomando mi mano. No importa cuánto tiempo nos lleve solucionar esto con tus hijos. No importa los obstáculos. Yo estaré aquí. Lloré porque ese hombre, que me conocía desde hacía menos de un año, me estaba ofreciendo más apoyo incondicional que mis propios hijos. Lloré porque me sentía desgarrada entre el amor por mis hijos y el derecho a mi propia felicidad. Lloré porque no sabía qué hacer. Pero esa noche, tomé una decisión que nadie esperaba. Llamé a una reunión familiar. Daniela, Marcos, Ernesto y Patricia vinieron a mi casa un sábado por la mañana. También invité a Javier, quien se sentó a mi lado, tomando mi mano en silencio. Los he reunido aquí porque necesito decirles algo, empecé, mirando a cada uno de mis hijos. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pensé que, después de perder a su padre, lo peor había pasado, pero estaba equivocada. Lo peor ha sido darme cuenta de que mis propios hijos priorizan el dinero sobre mi felicidad. Daniela abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Déjenme terminar. Continué. Sé que Daniela está embarazada y necesita dinero para una casa. Sé que Marcos tiene deudas enormes. Sé que ambos han estado contando con mi herencia para resolver sus problemas. Y eso me rompe el corazón. Mamá, empezó Marcos, pero lo interrumpí. He tomado una decisión, dije firmemente. He hablado con mi abogado y he modificado mi testamento. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Esta casa y el dinero que su padre dejó serán divididos entre ustedes dos cuando yo muera, como siempre fue el plan, continué, pero he agregado una cláusula. Si Javier y yo decidimos casarnos, él tendrá derecho a vivir en esta casa hasta su muerte. Solo después de eso, la casa pasará a ustedes. ¿Qué?, exclamó Daniela, poniéndose de pie. Mamá, eso no es justo. ¿Y si él vive 20 años más? ¿30? La vida no siempre es justa, Daniela, respondí con calma. Tú me pusiste un ultimátum. Me dijiste que eligiera entre ustedes y Javier. Pues bien, estoy eligiendo a ambos, pero en mis términos. La reacción de mis hijos fue explosiva. Marcos se puso de pie también, su cara roja de rabia. Esto es ridículo. Estás dejando que este oportunista manipule tu testamento. Javier no ha manipulado nada, dije con firmeza. Él ni siquiera sabía que iba a hacer esto. Es mi decisión,
basada en cómo ustedes me han tratado estos meses. Mamá, por favor, intervino Patricia, la novia de Marcos, hablando por primera vez. Tal vez todos necesitamos calmarnos y hablar de esto racionalmente. No hay nada que hablar, estalló Daniela. Mamá está eligiendo a un extraño sobre su propia familia. No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, repliqué, sintiendo como mi voz se elevaba. Estoy estableciendo límites. Estoy diciendo que mi vida, mi casa, mi dinero son míos hasta que yo muera, y que ustedes no tienen derecho a controlar mis decisiones basándose en su codicia. La palabra, codicia, quedó suspendida en el aire como una acusación. Daniela me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Eso es lo que piensas de nosotros? ¿Que somos codiciosos? ¿Qué más puedo pensar? Respondí, sintiendo que mi corazón se partía. Me han tratado como un cajero automático, como alguien cuya única función es morir para que ustedes puedan cobrar. Marcos dio un paso hacia mí. Eso no es justo. Mamá, somos tus hijos. Te amamos. Si me amaran, dije, con las lágrimas rodando por mis mejillas, respetarían mi derecho a ser feliz. No me pondrían ultimátums. No me harían sentir culpable por seguir adelante con mi vida. Javier apretó mi mano, dándome fuerza. Ernesto miraba al suelo, incómodo. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Pero mis hijos, mis propios hijos, me miraban con una mezcla de rabia y dolor que me destrozaba. Entonces Daniela dijo algo que cambió todo. Está bien, mamá, dijo Daniela, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz sonaba diferente, más fría. Si eso es lo que quieres, adelante, cásate con él. Dale tu casa, dale todo. Pero no esperes que estemos ahí para verte hacer. Se dio la vuelta para irse. Marcos la siguió. Esperen, les pedí, sintiendo pánico. Por favor, no se vayan así. Daniela se detuvo en la puerta, volteándose para mirarme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? Que papá estaría tan decepcionado de ti. Él te amó durante 30 años, te dio todo, y apenas 7 años después ya lo olvidaste, ya lo reemplazaste. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón. No lo he olvidado, susurré, pero mi voz se perdió en el sonido de la puerta cerrándose. Se habían ido, mis hijos se habían ido. Me derrumbé en el sofá, sollozando. Javier me abrazó, dejándome llorar contra su hombro. No dijo nada, solo me sostuvo mientras mi mundo se desmoronaba. Tal vez debería irme, dijo finalmente. Todo esto es por mi culpa. No, dije, levantando la cabeza. No es tu culpa, es de ellos, por no poder ver más allá de su propio egoísmo. Y es mía, por haber criado hijos que creen que tienen derecho a mi vida. Todavía hay tiempo de arreglar esto, sugirió Javier. Puedo alejar, puedo esperar, lo que sea necesario. Lo miré, a este hombre bueno que continuar 30 había traído luz a mi vida después de tantos años de oscuridad, y supe lo que tenía que hacer. Pero mi decisión final sorprendería a todos. Pasaron 3 semanas sin que mis hijos me contactaran. 3 semanas de silencio ensordecedor. No llamaron para saber cómo estaba. No respondieron mis mensajes. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Javier sugirió varias veces que nos alejáramos, que les diera tiempo. Pero yo sabía que el tiempo no arreglaría esto. El problema no era el tiempo. Era algo mucho más profundo. Una noche, mientras lavaba los platos, sonó el timbre. Era Laura, la amiga de Daniela. ¿Puedo pasar?, preguntó, su rostro serio. La dejé entrar. Daniela está en el hospital, dijo sin preámbulos. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿El bebé? ¿Está bien? ¿Ambos están bien?, se apresuró a decir Laura, pero tuvo un susto. Sangrado. Los doctores dicen que está bajo mucho estrés. La culpa me golpeó como una ola. ¿Dónde está? En el hospital central, respondió Laura. Pero, no estoy segura de que quiera ver. Es mi hija, dije, ya buscando mis llaves. Voy para allá. Llegué al hospital corriendo. Encontré a Daniela en una habitación privada, pálida pero consciente. Ernesto estaba a su lado. Cuando me vio, su expresión se endureció. Hola, mamá, dijo Daniela débilmente. ¿Cómo supiste? Laura me dijo, respondí, acercándome a su cama. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el bebé? Estamos bien, dijo, tocándose el vientre. Fue solo un susto. Me senté en la silla junto a su cama, tomando su mano. Ella no la retiró. Daniela, lo siento, dije, las lágrimas comenzando a caer. Siento que hayas pasado por esto. Siento el estrés. Siento todo. Mi hija me miró durante largo rato. Yo también lo siento, mamá, dijo finalmente. He sido horrible contigo. Y entonces me dijo algo que no esperaba. He estado pensando mucho, continuó Daniela, su voz débil pero clara. Sobre papá, sobre ti, sobre todo esto. Y me di cuenta de algo. ¿Qué cosa?, pregunté, apretando su mano. Que he estado usando a papá como excusa, confesó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. He dicho que esto era sobre honrar su memoria, sobre no reemplazar. Pero la verdad es que tenías razón. Era sobre el dinero. Y era sobre mi miedo de perder. No me vas a perder, le aseguré. Nunca me perderás. Pero tenía miedo de que Javier te alejara de nosotros, continuó. De que formaras una nueva familia y nos olvidaras. Y en lugar de hablarlo contigo como adulta,
me comporté como una niña berrinchuda. Oh, mi amor, dije, inclinándome para abrazar. Nadie puede reemplazarlos. Son mis hijos. Ustedes vinieron primero. Siempre vendrán primero en mi corazón. Pero tú también mereces ser feliz, dijo Daniela, llorando ahora abiertamente. Papá te habría querido feliz, no triste y sola por el resto de tu vida. Sus palabras me hicieron llorar también. ¿De verdad piensas eso? Sí, asintió. He sido egoísta. Marcos también. Hemos pensado solo en nosotros, en nuestros problemas, y no en ti, no en lo que has sufrido, en lo sola que has estado. Ernesto, que había estado callado todo este tiempo, habló. Daniela tiene razón. Hemos sido injustos con usted, y si Javier la hace feliz, entonces deberíamos apoyarla. ¿De verdad? Pregunté, casi sin poder creerlo. De verdad, confirmó Daniela. Pero necesito pedirte un favor. Lo que sea, dije de inmediato. Podemos conocer a Javier otra vez, pero esta vez, sin prejuicios, sin agenda. Solo, conocerlo de verdad. Era un comienzo, pero faltaba enfrentar a Marcos. 3 días después, Daniela salió del hospital. Organizamos una cena, esta vez en un restaurante neutral, sin la presión de mi casa y sus recuerdos. Daniela y Ernesto llegaron primero, luego Javier y yo, pero Marcos no apareció. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunté a Daniela. Ella suspiró, no quiso venir. Todavía está molesto. Mi corazón se hundió, pero decidí no dejar que eso arruinara la noche. Javier fue maravilloso. Contó historias divertidas de su juventud, preguntó sobre el embarazo de Daniela con genuino interés, habló de sus propios hijos y nietos con cariño. Poco a poco, vi cómo Daniela se relajaba. Al final de la cena, mi hija le dijo, Javier, quiero disculparme por cómo te tratamos. Fue horrible e injustificado. Está bien, respondió Javier con una sonrisa gentil. Yo entiendo. Protegían a su madre. Eso es admirable. No estábamos protegiéndola, admitió Daniela. Nos estábamos protegiendo a nosotros mismos. Pero estoy tratando de ser mejor. Cuando nos despedimos esa noche, Daniela me abrazó fuerte. Te amo, mamá, susurró en mi oído, y quiero que seas feliz, de verdad. Lloré de alivio en el estacionamiento. Era un comienzo, un pequeño paso hacia la sanación, pero todavía quedaba Marcos. Durante las siguientes semanas, intenté contactarlo múltiples veces. No respondía a mis llamadas, ignoraba mis mensajes. Daniela también intentó hablar con él, pero se negaba a escuchar. Dice que lo traicionaste, me contó Daniela, que elegiste a un extraño sobre él. Nunca lo elegí sobre ustedes, dije, frustrada. Solo quise tener ambas cosas. ¿Por qué es tan difícil de entender? Está resentido, explicó Daniela, y asustado. Las deudas lo están ahogando y creo que realmente contaba con la herencia para salvarse. Entonces recibí una carta que cambiaría todo. Una tarde, encontré un sobre en mi buzón. Letra de Marcos. Adentro había una carta de 3 páginas escritas a mano. Mamá, empezaba. No he podido hablarte porque no sé qué decir. He estado tan enojado, tan resentido, tan asustado. Pero también he estado reflexionando mucho. Continué leyendo, las lágrimas nublando mi visión. Tienes razón en todo lo que dijiste. He sido egoísta. He pensado en la herencia como algo que me debías, cuando en realidad es tu dinero, tu vida. No tengo derecho a controlar, y no tengo derecho a hacerte sentir culpable por querer ser feliz. La carta continuaba, detallando sus remordimientos, sus miedos, su vergüenza. Hoy fui a ver a un asesor financiero, escribía. Estoy enfrentando mis deudas de forma responsable, sin contar con dinero que no es mío. Estoy vendiendo mi carro y buscando un segundo trabajo. Es duro, pero es lo correcto. Hacia el final, escribía, sé que no merezco tu perdón todavía, pero quiero ganármelo. Y si Javier te hace feliz, entonces quiero conocerlo de verdad. No como enemigo, sino como el hombre que cuida de mi madre. Terminaba. Te amo, mamá, siempre te he amado. Perdóname por hacerte sentir lo contrario. Marcos. Lloré tanto que Javier, que estaba visitándome, se asustó. Le mostré la carta. Es un buen comienzo, dijo, abrazándome. Tu hijo está creciendo. ¿Crees que podamos arreglar esto?, pregunté, aferrándome a él. Creo que ya están arreglándolo, respondió con sabiduría. Pero aún quedaba una decisión importante por tomar. 2 semanas después, organicé otra cena familiar. Esta vez, todos vinieron. Daniela, Ernesto, Marcos, Patricia, y por supuesto, Javier. Preparé comida en mi casa, la misma casa donde todo había estallado meses atrás. Cuando Marcos llegó, me abrazó fuerte y largo. Lo siento, mamá, susurró. Lo siento tanto. Yo también lo siento, le dije, acariciando su cabeza como cuando era niño. Durante la cena, Marcos y Javier hablaron de arquitectura y diseño. Descubrieron que tenían gustos similares, que habían trabajado en proyectos parecidos. Había una conexión genuina formándose. Daniela habló sobre el bebé, mostrando las últimas ecografías. Javier se emocionó, contando historias de cuando nacieron sus propios hijos. Fue la cena que debería haber sido desde el principio, natural, cálida, llena de risas y conexión. Al final de la noche, cuando todos estaban tomando café en la sala, pedí atención. Hay algo que quiero decirles,
anuncié. Todos me miraron. Tomé la mano de Javier. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre ustedes, sobre Javier, sobre mi vida. Respiré hondo. Y he decidido que no voy a cambiar mi testamento. Marcos y Daniela intercambiaron miradas confundidas. La cláusula sobre Javier viviendo aquí después de mi muerte, la voy a eliminar. Esta casa será de ustedes dos cuando yo muera, sin condiciones. Mamá, empezó Daniela. Déjame terminar. Continué, pero también quiero que entiendan algo. Esta decisión no es porque ustedes ganaron, o porque Javier perdió. Es porque me di cuenta de que el amor no funciona con amenazas ni cláusulas. Funciona con confianza. Miré a mis hijos. Confío en que ahora entienden que mi felicidad no es una amenaza para ustedes. Confío en que respetarán mis decisiones. Y confío en que, si Javier y yo decidimos casarnos, lo celebrarán con nosotros. ¿Van a casarse?, preguntó Patricia emocionada. La respuesta que di los sorprendió a todos. Javier y yo nos miramos. Sonreímos. No lo sabemos, admití. No hemos hablado de eso todavía. Y honestamente, no tenemos prisa. Estamos disfrutando conocernos, construir algo juntos. Pero si algún día decidimos hacerlo, agregó Javier, mirando a mis hijos, me gustaría tener su bendición. No porque la necesitemos legalmente, sino porque son importantes para tu madre. Y eso los hace importantes para mí. Marcos se puso de pie. Caminó hacia Javier y le extendió la mano. ¿Tienes mi bendición?, dijo con voz firme. Y mi disculpa, no te di una oportunidad, pero me gustaría empezar de nuevo. Javier estrechó su mano, luego lo jaló para un abrazo. Empecemos de nuevo, acordó. Daniela también se acercó, abrazando a Javier. Cuida de nuestra mamá, le dijo. Eso es todo lo que pedimos. Lo haré, prometió Javier, con todo mi corazón. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sofá con Javier a mi lado. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansada, admití, pero feliz, muy feliz. ¿Arrepentida de algo? De nada, dije con firmeza. Establecí límites. Defendí mi derecho a ser feliz. Y al final, funcionó. Casi pierdes a tus hijos en el proceso, recordó Javier. Pero no los perdí, respondí. Estuvimos cerca, demasiado cerca. Pero al final, el amor fue más fuerte que la codicia, más fuerte que el miedo. Javier me besó la frente. Eres una mujer valiente. Soy solo una mujer que decidió vivir, dije. Y esa decisión, aunque dolorosa, fue la correcta. Han pasado 6 meses desde aquella última cena familiar. Daniela tuvo a su bebé, una niña hermosa llamada Clara. Cuando la vi por primera vez en el hospital, lloré de alegría. Javier estaba conmigo, y Daniela le pidió que cargara a la bebé. Ver a este hombre bueno sosteniendo a mi nieta me llenó de una felicidad que no había sentido en años. Marcos logró refinanciar sus deudas. Sigue trabajando duro, pero está saliendo adelante. La otra semana me invitó a comer y me contó que él y Patricia están planeando casarse el próximo año. ¿Javier puede ser mi padrino?, me preguntó. Significa mucho para mí. Le dije que sí, conmovida. Javier y yo seguimos juntos. Todavía no nos hemos casado, y tal vez nunca lo hagamos. No necesitamos un papel para validar lo que sentimos, pero estamos felices, estamos vivos, y mis hijos finalmente lo entienden. El otro día, Daniela me preguntó, mamá, ¿alguna vez dudaste de tu decisión de seguir con Javier a pesar de nuestra oposición? Cada día, le confesé, pero también sabía que si cedía, si dejaba que el miedo o la culpa controlaran mi vida, me arrepentiría para siempre. Y enseñaría a mis hijos que está bien manipular a las personas que amas para conseguir lo que quieres. Tenías razón, admitió Daniela. Y te admiro por mantenerte firme. Me enseñaste una lección que necesitaba aprender. Ahora, mientras escribo esto, reflexiono sobre todo el camino recorrido, sobre el dolor, la traición, la sanación, sobre aprender que amar a tus hijos no significa sacrificar tu propia felicidad, sobre entender que establecer límites no es egoísmo, es amor propio, y sobre descubrir que, incluso a los 54 años, después de la pérdida más devastadora, la vida todavía puede sorprenderte con momentos de alegría inesperada. Pero sé que mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres, muchos hombres, atrapados entre el amor por sus hijos y el deseo de una segunda oportunidad en el amor. Personas que enfrentan resistencia familiar, que se sienten culpables por seguir adelante, que cuestionan si merecen ser felices otra vez. A ellos les digo, merecen ser felices, merecen amor, merecen vivir plenamente, no solo existir en función de otros. Tus hijos, si realmente te aman, eventualmente lo entenderán. Y si no lo entienden, al menos sabrás que viviste tu vida según tus propios términos. Porque al final del día, cuando cierres los ojos en tu última noche, no te preguntarás, ¿hice felices a mis hijos? Te preguntarás, ¿fui feliz yo? Y mi respuesta, ahora, es sí. Sí fui feliz. Sí tomé las decisiones correctas. Sí defendí mi derecho a vivir, a amar, a seguir adelante. Y no me arrepiento de nada. Por eso te pregunto a ti, quien estás escuchando esta historia, si estuvieras en mi lugar, enfrentando la oposición de tus hijos, arriesgando tu relación con ellos por una segunda oportunidad en el amor,
¿Qué harías tú? ¿Cederías a sus demandas, sacrificando tu felicidad para mantener la paz? ¿O defenderías tu derecho a vivir tu propia vida, incluso si eso significa enfrentar su rechazo temporal? No hay respuestas fáciles. Cada situación es diferente, cada familia es única. Pero lo que sí sé es esto: tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a amar otra vez, tienes derecho a vivir, no solo sobrevivir. Y nadie, ni siquiera tus hijos, tiene el derecho de quitarte eso. ¿Qué harías tú?